Y dice Deming, sin datos solo eres una opinión, y yo estudio los datos de programas estadísticos para encontrar los problemas en la fábrica. Yo aplico la metodología Lean Six Sigma que desarrolló General Electric y Motorola. Yo además soy certificado Lean Six Sigma Green Belt por la Universidad de Tokio y sigo las recomendaciones. Menudo lío. Ahora todo el mundo habla de Lean, escucha Lean por aquí, Lean por allá, pero ¿qué es eso de Lean? ¿Qué es Lean Manufacturing? ¿Qué es Lean Management? ¿Hay una sola visión unificada de lo que es Lean? ¿Cuál es el objetivo final y qué pretende Lean? Y todas esas palabras en japonés que utilizan los expertos en Lean, ¿por qué Lean no está en japonés como Kaizen, Kanban, Gemba y muchas otras palabras de origen japonés? Para entender todo este lío tenemos que viajar en el tiempo y situarnos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, ver lo que pasaba en Japón, y por el lado contrario, ver lo que pasaba en los Estados Unidos. En los Estados Unidos de aquellos días, la producción en masa estaba en plena forma. Y mientras en las industrias de automoción de los Estados Unidos cantidad era sinónimo de calidad, en Japón esta producción en masa estaba en cuestión principalmente debido a la escasez de materias primas. En aquellos años el control de las materias primas y sobre todo del acero por parte de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial ahondó esta diferencia entre los planteamientos de gestión de la industria japonesa y la estadounidense. De esta manera, la industria japonesa valoraba el inventario como un gasto tremendamente costoso, y lo englobó en una categoría que determinó con la palabra japonesa muda, que en japonés significa desperdicio, basura, algo sobrante e innecesario. Así, ya en 1936, Kiichiro Toyoda pidió a sus ingenieros que debían diseñar una fábrica sin inventario. ¿Sin inventario? Eso iba en contra de todos los postulados presentes en el mundo industrial del momento. Sin embargo, Kiichiro Toyoda consideraba el inventario como el mayor muda y causa de todos los demás mudas en una fábrica. Uno de estos ingenieros que recibió el encargo de Kiichiro Toyoda fue el pionero de los grandes cambios que se avecinaba en Toyota, y que se incorporó en 1942 como jefe del taller de máquinas. Este ingeniero es Taiichi Ohno. Taiichi Ohno identificó los 7 mudas de los que hablaba Kiichiro Toyoda: inventario, tiempo, movimiento de inventario innecesario, esperas entre procesos, sobreproducción o producir más de lo necesario, sobreprocesamiento o realizar operaciones sin valor, y defectos. El objetivo final es un sistema productivo just in time o justo a tiempo. Así, desde los años 40 hasta principios de los 70, mientras en Japón luchaban despiadadamente contra el inventario por medio del incremento del nivel de calidad, en los Estados Unidos se vivían los años dorados y se fabricaban coches cada vez más grandes y pesados. Y la producción en masa de las mayores empresas de automoción las convertía en las 3 grandes: General Motors, Ford y Chrysler. Pero a finales de los 70, tras la primera crisis del petróleo junto a los grandes triunfos de la economía de los Estados Unidos, las industrias sufrieron una elevación de los costes y por ello trataron de diseñar nuevas estrategias de ahorro, principalmente basadas en la deslocalización a países con menores costes laborales. Los pequeños y fiables coches japoneses e incluso los europeos eran despreciados por el comprador de la primera economía del mundo. Sin embargo, en los años 80 los fabricantes japoneses empiezan a ser más competitivos y van mejorando su especial sistema productivo basado en la escasez. Y por fin comienzan a realizar inversiones en los Estados Unidos, Canadá y Europa en forma de alianzas con empresas locales. Esta era la única vía para conseguir mayores cuotas de mercado en las cerradas economías de la época. En 1984, Toyota realiza una alianza con General Motors en la New United Motor Manufacturing situada en California, una antigua planta de General Motors cerrada 2 años antes. De esta manera, General Motors pretendía copiar y pegar el sistema productivo de Toyota y plasmarlo en una fábrica que pretendían construir como un espejo exacto a Brasil. Así, General Motors se haría con el especial modo de fabricar de Toyota. Mientras General Motors se frotaba las manos, en Toyota estaban muy tranquilos. Al mismo tiempo, el MIT empezó en 1979 con la primera fase del programa que estudiaba la especial competitividad de la industria japonesa de automoción, bajo la denominación de International Motor Vehicle Program, y liderado por James P. Womack. El proyecto fue financiado con $5 millones de la época por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta primera fase concluyó en 1991 con la publicación del libro La máquina que cambió el mundo. En este libro surge por primera vez el concepto Lean Manufacturing para referirse al sistema productivo de los fabricantes de automoción japoneses. En este despliegue de Toyota en Nummi tuvo la suerte de participar el maestro Koichi Kimura.
interviniendo en varios desarrollos en California y México, y siendo acompañado permanentemente por un ingeniero de General Motors para su enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, a pesar del éxito inicial en NUMMI como la planta con mayores niveles de calidad del grupo, General Motors todavía no ha conseguido implementar ese sistema productivo en el resto de plantas. Y aunque algunos de los ingenieros capacitados en NUMMI tuvieron cierto éxito en la introducción del enfoque en sus fábricas de Brasil, este éxito se diluyó rápidamente y terminó con el rescate de General Motors tras su quiebra en 2009. Esta alianza se produjo también en Australia bajo la denominación de UAI, cerrada en 1996. Y en Canadá bajo la denominación de CAMI, entre General Motors y Suzuki, que desde el año 2009 pertenece exclusivamente a General Motors. Entonces, ¿no se puede copiar y pegar como pretendía hacer General Motors? Pues resulta que no. El sistema productivo de Toyota no funciona así como creía General Motors. Bueno, en realidad ningún sistema productivo total o TPS, tal y como lo denominan los japoneses en su propio entorno, porque ellos no utilizan la palabra Lean. Poco después de concluir el estudio IMVP en el MIT, James Womack y algunos colegas fundaron el Lean Enterprise Institute, que se dedicó a difundir y a colaborar en la difusión del especial Lean Manufacturing que habían estudiado. Ahora bien, para resolver el fracaso en el corta-pega que intentó General Motors, la gente del MIT adaptó el sistema productivo de Toyota a la racional cultura de los Estados Unidos. Sin duda una buena idea basada en el cortoplacismo que imperaba en los 80 y en los 90 en los Estados Unidos de la época. Recordemos que era la época de los yuppies. Veamos un ejemplo. La herramienta Value Stream Map, con las siglas VSM o análisis de la cadena de valor en español, es una herramienta diseñada por el MIT. Pero es inexistente en el Toyota Production System y en otros similares como Sumitomo, Denso, Honda, etc. ¿Es necesaria entonces? Realmente el Toyota Production System y el Lean Manufacturing o Lean Management de Womack son diferentes. Incluso en los 80, General Electric y Motorola profundizan en el control estadístico de calidad, desarrollando unas técnicas denominadas Six Sigma. La unión de lo que el Lean Enterprise Institute y el MIT denominan Lean y el control estadístico de la calidad de General Electric y Motorola creó lo que ahora se denomina Lean Six Sigma. Es decir, aplicar los postulados del Lean y el MIT para resolver las desviaciones detectadas por un control estadístico de calidad. De este desarrollo vienen las certificaciones denominadas BELT, Green Belt, Black Belt y Master Black Belt. En estas certificaciones se enseña mucha estadística y poco Lean. Pero estas certificaciones se han adaptado a diferentes planes de estudio con pocos o ningún elemento en común. Menudo lío, ¿verdad? Ahora el Lean Manufacturing que el MIT estudió y adaptó a la cultura de los Estados Unidos en base a unos estudios incompletos del sistema productivo de Toyota, se ha visto ampliada con el control estadístico de procesos de la metodología Six Sigma. Estas metodologías pueden ayudar a conseguir una mayor calidad, pero lamentablemente no lo hacen en la dirección de las empresas japonesas a las que pretenden emular. Estas empresas no consideran Lean como un método, ni el control estadístico de la calidad como herramientas necesarias. Estas empresas japonesas excelentes y exitosas confían en Kaizen o mejora continua para lograr una calidad total. Sin embargo, la carencia de una estructura de conocimiento claramente definida y la orientación a corto plazo de lo que se conoce como Lean o Lean Six Sigma es un obstáculo para lograr Kaizen y la participación total. Y por fin llegamos al año 2011, cuando el sensei Koichi Kimura comienza a regalarnos sus investigaciones acerca del sistema productivo total que hace excelentes a estas corporaciones japonesas. Y dentro de ellas aprendió directamente de los pioneros. En sus enseñanzas escritas, el sensei Koichi Kimura nos proporciona la manera correcta de lograr los niveles de calidad y productividad de la industria japonesa, sin filtros o deformaciones. Este nuevo conocimiento, creado durante los últimos 60 años en Japón, ha sido estructurado de una manera sin precedentes gracias a su experiencia como consultor interno y externo en más de 11 países diferentes. Este intercambio de culturas le facilitó identificar y estructurar conceptos organizativos que estas empresas japonesas utilizaban en sus sistemas internos. Así el sensei Koichi Kimura define y estructura muchos conceptos, como la pirámide del sistema productivo total, el marco de gestión de fábrica, y ha podido definir el mismo concepto de la excelencia, además de muchos otros sistemas y estructuras, profundizando verdaderamente en los sistemas de las empresas japonesas excelentes. Así, tras mucho estudiar, transmitir y estructurar las enseñanzas del sensei Koichi Kimura, es como creamos el Factory Management Institute, y su estructura de entrenamiento y certificaciones a nivel internacional con reconocimiento de créditos universitarios. Ponemos el listón muy alto.
Esta es la escala de reconocimiento que estamos desarrollando en el Factory Management Institute. Y para el desarrollo y adecuación de todo el conocimiento de los diferentes grados y manuales de implantación, hemos desarrollado una vía gratuita de certificación para todos aquellos que deseen obtener la cualificación de Sensei y que colaboren en la adaptación de sus enseñanzas hacia la creación de sistemas y manuales prácticos, libros, cursos online, rutas de implementación, etc.